estamos grabando la reunión. Gusto en saludarlos a todos, bienvenidos a los puntuales. Empezamos la parte ya de la mitad hacia adelante del curso. Eh, Como manera de introducción para los que tienen su primera, digamos que han estado pocas clases o pocas sesiones. Estamos dando un repaso en los hallazgos científicos de los últimos 100 años, 120 años, para ver qué tanto, eh, qué tanto se alinean con nuestra visión o nuestro sistema de creencias judio-cristiano y ver qué tanto nos han echado mentiras, por decirlo de manera rápida. Y ya estuvimos viendo el Big Bang, estuvimos viendo el fine tuning o ajuste fino del universo. Vimos también el planeta Tierra, planeta privilegiado, y ahora nos metemos ya de lleno en dos temas súper polémicos, súper interesantes, que es el día de hoy el origen de la vida y el próximo martes la evolución darwiniana. Los dos se relacionan mucho, de hecho tienen mucha información en común, pero no son necesariamente lo mismo, tienen cosas muy independientes. Lo que sí es cierto es de que, pues, digamos, el enfoque materialista, metodológico o naturalista, metodológico, se defiende mucho y lucha mucho por dar una explicación, vamos a decir, completamente naturalista del tema. Y aquí es donde vamos a entrar como en mucha polémica y bueno, ya lo veremos paso a paso. Entonces vamos a empezar haciendo este repaso. Vimos ya el Big Bang, vimos el fine tuning del universo, vimos cómo la tremenda improbabilidad de que todo eso haya sido por azar o por casualidad, cómo lograr este Lego de la materia que viene siendo la tabla periódica. No fue sencillo, no vamos a entrar en detalle, pero por ahí están las grabaciones. Si a alguien le interesa, nada más me dice y se la reenvío el link a Vimeo por si alguien quiere repasar esos temas, cómo cómo las partículas subatómicas se organizan con una precisión mucho más que milimétrica, ¿no? En fuerzas y en leyes de la naturaleza para poder crear eh, los átomos y después las moléculas. Entonces, cuando nos vamos adentrando en la vida, bueno, pues tenemos todo este conjunto de materia perfectamente ordenada en este bellísimo planeta que aunque pequeño comparado con el universo conocido ahora, pues sí tiene una serie de características, eh, por decirlo menos, especialísimas para lo que vamos a empezar a ver en este momento. Entonces, el tema, origen de la vida. ¿Cómo empezó la vida en este planeta? Y vamos a estar en general compitiendo dos modelos o dos visiones. Una que es la biogénesis con diferentes modalidades o diferentes, digamos, historias, que no es otra cosa más que la vida viene de la materia, no necesita ninguna mente, ningún diseñador, ningún dios, todo se ha formado de manera, por causas naturales, ellos así lo dicen, eh, y lo vamos a contrastar contra la posibilidad o la racionalidad de que la vida no es posible que haya sido fruto del azar y de acomodos, digamos, naturales de la materia, sino que se requiere de un diseñador, de una mente o de un creador. Entonces vamos a estar contrastando los dos modelos, al igual que lo hicimos en el Big Bang, en donde esperábamos que el universo fuera eterno y fuera estático, y cómo la ciencia nos ha demostrado que el universo tuvo un comienzo, tuvo un inicio, y en el caso del fine tuning también, cómo vemos la tremenda improbabilidad de toda la alineación de leyes y constantes cosmológicas a niveles de muchos ceros, ¿no? Después del 10 lo veíamos, ¿no? En los números que arroja la precisión de las fuerzas y de la gravedad de la energía oscura, que es la expansión del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos metemos ahora en este tema tan precioso que es la vida.
quisiera yo hacer un paréntesis previo así rápido porque la misma ciencia nos da muchas herramientas para ir como midiendo el avance, ¿no? De las hipótesis y de las evidencias que vamos pues cosechando, ¿no? A lo largo del curso. Yo nomás quiero introducir este concepto de la inferencia bayesiana, que parece muy rimbombante, pero no es otra cosa más que ir de manera matemática, ir acumulando la evidencia hacia una hipótesis o hacia otra hipótesis. En otras palabras, ¿qué tan probable es que una hipótesis sea cierta o no sea cierta? Eh, Cuando tú empiezas a acumular de manera como muy objetiva que esta realidad no puede ser, no puede funcionar si no pensamos en un creador, en un diseñador, en un matemático, en un arquitecto e incluso en un artista, pues empezamos como a darle puntos a un lado o a otro lado en esta forma. Lo comento, no me voy a meter mucho, ahorita estoy pensando en, puse una serie de datos sobre qué es inferir, qué es abducción y cómo es que esto nos lleva a, a este puntaje dentro de una inferencia bayesiana o de una forma de pensar bayesiana. Pero lo único que les digo es, nunca vamos a tener pruebas contundentes blanco-negro como quisiéramos o como en otras partes de la ciencia se logra, sino que vamos a tener una serie de evidencias que juntas podemos ir teniendo esa certeza que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, esa era una introducción rápida de cómo podemos, la misma ciencia nos puede ir dando como un puntaje y que al final pudiéramos decir, ya no hay duda, yo creo que es suficientemente, la cantidad de evidencias es suficiente como para decir, esta realidad no es otra cosa más que obra de un creador. Entonces, cómo la ciencia nos puede llevar a eso es bien interesante porque ya no es el Dios de los gaps o de los huecos, en donde como no le entendemos, pues ponemos ahí a Dios. Y eso fue una historia que se dio hace tiempo, pero no, ahora la propia ciencia te lleva a concluir que se necesita un creador o un diseñador. Entonces, bueno, nos vamos ahora un poco al repaso de lo que está sucediendo en la comunidad científica en el momento presente. Y esto quiero hacer énfasis porque lo que parece tan obvio en la comunidad científica es absolutamente, vamos a decir, es pecado, o es ¿cómo se llama? Un- ¿Cómo se dice cuando dices algo que es completamente falso? Entonces, ¿cuál es el status quo? Todavía ahorita en este momento, yo digo todavía porque yo estoy seguro que esto va a caer de manera rotunda y contundente pronto y depende mucho de estos ejercicios de análisis a otro nivel, no solo lo que te dicen y te lo creas, sino que tú les cargues un poquito. Pero todavía hoy el materialismo metodológico está dominando prácticamente todos los espacios, los buffets de científicos, los grandes grupos que los congregan, el ambiente universitario, los libros de texto. Entonces, tenemos este sesgo real en donde si tú le preguntas a la inteligencia artificial, como lo único o la mayoría de lo que está por ahí tiene que ver con esta forma de ver la realidad, pues no hay de otra más que tener que tragárselo, ¿no? Desde como nosotros lo hicimos en prepa y en carrera y desde primaria en los libros, y muchos profesores no se atreven a decir otra cosa. Y es algo que es triste, pero es cierto. Entonces, el status quo es el materialismo metodológico reina y reina con todos sus cabales. Todavía se juzga de anticientífico, de creacionismo y de otro tipo de adjetivos a los que pensamos que la ciencia realmente apunta a un creador. Entonces, bueno, somos muy criticados y eso yo ya lo he experimentado en carne propia en los diálogos que hay en X o en en YouTube, cuando vemos materiales que ya ahorita veo que la verdad es que atentan contra la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa después de los átomos? Una vez que ya entendimos toda la historia digamos, del universo y hasta el presente en un planeta como el nuestro, ¿qué sigue después de las moléculas? Pues resulta que para seguir avanzando en el camino hacia la vida, las moléculas tienen que empezarse a acomodar
de manera súper precisa. Entonces, la vida tiene estos cuatro grandes grupos de macromoléculas que se dice fácil, ¿verdad? No, pues carbohidratos o lípidos o proteínas. Pero cuando los químicos quieren sintetizarlo de manera como artificial, se han topado con muchísimos problemas. No es sencillo crear estas moléculas y menos hacer cadenas coherentes o vamos a decir que tengan un uso o una utilidad como podría ser una proteína o el ADN. Entonces, para construir carbohidratos, pues tenemos muchos monosacáridos. Entonces, los carbohidratos son grandes cadenas de monosacáridos. Para construir lípidos tenemos los ácidos grasos. Acuérdense que los lípidos son parte fundamental de las paredes celulares y de las paredes de otros organelos de la célula. Indispensables para la vida, ambos. Luego tenemos aminoácidos y los aminoácidos en cadenas, eh, si se forman en cadenas, en grupos polipéptidos, pues formamos proteínas. Ahorita vamos a ver cómo es que esto empieza a tener una complejidad que por un camino materialista es imposible solucionarlo, ¿no? Y por último, y la estrella de todos, pues es estas bases nitrogenadas, que cuando tú las unes con un grupo fosforado, creo que con fósforo, no recuerdo el nombre, pero es un grupo que usa fósforo, y una pentosa, empiezas a tener el, el más impresionante disco duro de almacenaje de información que haya existido siempre, y ese es el ADN. Entonces, como ven, de moléculas para llegar a este siguiente paso en dirección a la vida, pues está complicado. Ahora, ya llegar a esto, a carbohidratos, a lípidos, a proteínas, incluso al ADN, vamos a pensar que lo pudimos lograr, ¿no? Pero para lograr llegar a la vida después de aquí, todavía hay una inmensa cantidad de dificultades, vamos a decir, logísticas, que cuando uno empieza a pensar, cómo esto pudo surgir por métodos aleatorios, ah, 100% ciegos y sin ningún propósito, pues yo creo que hay una especie de locura o de cerrazón ciega, pues muy grave, ¿no? Así que raya en un tema así como de casi locura. Ahorita no sé si me vayan a dar la razón, pero para mí es un problema grave de enfermedad mental lo que está en lo que reina en la ciencia ahorita. Eso es lo grave, ¿no? Que estamos secuestrados por ellos. Entonces, bueno, de estas cuatro, perdón que me apasione un poco, pero este tema la verdad es que sí despierta en mí incluso sentimientos así como de cómo es posible, ¿no? Y que todavía nuestros niños estén siendo bombardeados de esto. Entonces, tenemos los cuatro grandes moléculas para formar células, pero ya el hecho de brincar de estas moléculas a una célula, déjenme decirles que no existe vida sin célula. Entonces, es bien interesante que cualquier tipo de vida en este planeta, que es el único donde hemos probado que hay vida hasta hoy, solo gracias a la célula puede existir. Entonces, pero no se detiene ahí. Claro que hay organismos monocelulares, como los primeros que aparecieron, pero la vida se siguió organizando de manera casi, casi increíble, ¿no? O prácticamente increíble. Después de la célula vienen tejidos, que ahí tienen su complejidad impresionante. Después los tejidos forman órganos, los órganos aparatos, y finalmente llegan los organismos, como nosotros. Y como millones y millones que han existido y que existen hoy, ¿no? Para llegar a esta biodiversidad que ya podremos platicar un poco más a fondo en el próximo martes con la clase eh, de evolución darwiniana. Pero realmente cada organismo que están viendo en esta imagen tiene células, tiene los cuatro grandes macromoléculas que ahorita platicamos, tiene sistemas, tiene comunicación, tiene un montón de cosas que lo hacen por lo menos, por decirlo menos, increíble pensar que fue por razones eh, de
por razones random, ¿no? O aleatorias. Entonces, bueno, ¿qué es la vida? Sería una pregunta básica, ¿no? Que tenemos que hacernos. Papá, creo que no se está compartiendo la presentación. No sé si solo soy yo. A ver, ¿me comentan por favor si están viendo Yo, la pantalla? yo sí la veo. ¿Me oyen? A lo mejor será un poco el internet, hija. Yo No, no, yo yo no la no. veo. No, yo Te tampoco la vemos estoy a viendo, ti, hijo. pero no vemos la pantalla Ajá. compartida. Sí, yo tampoco. No, no se ve. A ver, entonces todo lo que platiqué no vieron las imágenes. No, tu No. cara, No. No puedo creerlo. tu bella No, cara. buena Ah, plática. fíjense que les pregunté si estaban viéndolo y me dijeron que sí. A ver, híjole, me hubieran echado gritos, compañeros. Bueno, vamos a hacer rápido las imágenes para que creo que sí son importantes. No se preocupe, está muy buena la plática, Ángel. Es- Bueno, pero el apoyo visual siempre es bueno. A ver, ¿me confirman si ahorita sí lo están viendo? Sí. Ya se ve, Sí, ahí se ya se mira. ve. No puede ser. Bueno, yo estaba describiendo todo lo que veía yo con mis ojos, pero una disculpa. Bueno, les platicaba un poco la historia de todo lo que habíamos visto, cómo llegamos hasta el planeta, el origen de la vida, vamos a decir, competencia entre abiogénesis y diseño inteligente, cómo la misma ciencia nos da herramientas para juzgar las hipótesis, cuál es el status quo, el materialismo metodológico. Estábamos platicando de las grandes macromoléculas. Bueno, un paréntesis, si alguien gusta que le comparta la presentación, con mucho gusto se la comparto, ¿eh? Ahí nada más me manda un WhatsApp. Luego veíamos cómo estas grandes macromoléculas sí o sí tienen que formar células, no hay de otra, o sea, no existe vida fuera de la célula y estas células a lo largo de la historia de la biología se vienen haciendo más complejas hasta formar organismos. Y cómo esto nos ha llevado a esta hermosa biodiversidad en donde todos compartimos todo lo que hasta ahorita hemos dicho. O sea, todo lo que hemos platicado hasta ahora, todos estos animales, incluyendo nosotros, lo compartimos. Y es algo que pues debería de por lo menos sorprendernos, ¿no? Y estamos empezando a definir la vida. En los libros de biología, pues una simple definición es pues, un conjunto de sistemas que presentan organización celular, es muy importante recalcarlo así, que tienen metabolismo, ahorita vamos a ver un poco qué es metabolismo, que presentan también homeostasis, crecimiento, reproducción, respuesta a estímulos y una capacidad de evolución. Aquí sí recetan un poco el materialismo o el naturalismo. Los libros de texto dicen, si no hay selección natural y no hay evolución, no funciona. Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero también el próximo martes, ¿no? Esta es la definición oficial de vida. Yo coincidiría con todo excepto con la receta de la última frase, ¿no? Ahora, ¿cuál es la perspectiva más nueva, más reciente del materialismo metodológico? Un poco para hacer más sencilla digamos, creerse la historia que ellos cuentan, ellos manejan definiciones mucho más sencillas. Ellos hablan de un conjunto de procesos físico-químicos autoorganizados y autorreplicantes, regidos únicamente por leyes naturales sin necesidad de mente, sentido o finalidad. Ellos recalcan esa parte del materialismo, pero han simplificado la definición de vida y bueno, la verdad es de que todo lo que está dicho aquí en los libros, pues es ineludible, no conocemos otra vida. O sea, el día que conozcamos otra vida, pues las cosas podrían cambiar, pero la vida que conocemos tiene más bien la definición de los libros de texto, ¿no? Entonces, un poco el repaso de todo lo que vimos. Organización, homeostasis, no sé, alguna de estas palabras la voy a platicar, pero organización pues, se explica solo, ¿no? Es un sistema que está perfectamente ordenado. Homeostasis. Es por eso es que mantenemos nuestra temperatura corporal. Nadie está pensando, oye, ¿qué tengo que hacer para que no me suba la temperatura o me baje? El cuerpo sabe hacerlo, sabe mantener el equilibrio. Bueno, la célula sabe mantener el equilibrio en todo lo que sucede. ¿Cómo? No sabemos. En realidad, mucho de esto que estamos hablando no lo sabemos con detalle, pero existe homeostasis, si no, no habría vida. Existe irritabilidad, que esto nos permite sobrevivir. Hay dolor, las células también huyen cuando hay peligro
o tienen mecanismos de defensa como las bacterias segregan cosas para defenderse de ambientes hostiles o tienen un montón de sistemas que detectando un peligro o una adversidad reaccionan. Entonces, si no tuviéramos eso, no funcionaríamos. Tenemos metabolismo, que es algo maravilloso y no es otra cosa más que toda una maquinaria trabajando sincrónicamente al mismo tiempo y generando energía, liberando compuestos tóxicos que producimos gracias a este mismo metabolismo, etcétera. Ahorita lo vamos a ver un poco más. Crecimiento, desarrollo, reproducción y adaptarnos. Entonces, esto creo que es muy, muy coherente con lo que nosotros podemos definir como vida. ¿Qué dice la ciencia? Ok, vamos a entrar un poco, ¿no? La biogénesis. Actualmente la biogénesis es, hoy por hoy, la teoría más aceptada por la comunidad científica, aunque usted no lo crea. No hay manera de que ellos consideren diseño inteligente como una hipótesis científica. No me pregunten por qué. Obviamente porque tienen miedo que esto los lleve a reconocer que hay una mente, hay un diseñador, pero así es. Ese es el status quo de las cosas. Y la inmensa mayoría, gracias a Dios, poco a poco hay más científicos que son más coherentes con su razonamiento, con su inteligencia, y empiezan a reconocer que no da para adelante ya. Cada vez se topan con obstáculos más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que yo espero que un día realmente sea catalogado como una enfermedad mental el materialismo metodológico ciego, porque es importante que exista. No todo es milagro, no todo es eh, información que viene de una mente. Hay leyes que suceden solas y es bueno que exista, pero no debe de estar solo. Si la evidencia nos lleva a otras conclusiones, pues la evidencia manda. Es el método científico que usó Darwin y que usan todos los científicos, ¿no? Pregunta, Sí, claro. Venga. perdón, ¿pudieras explicar qué es abiogénesis? O sea, ¿qué significa eso? Ahorita lo dije, pero lo repito, es cómo la vida pudo haber surgido de la química no viva. Ni siquiera Frankenstein califica. No califica porque agarraron tejidos vivos. La biogénesis es agarrar química inerte, hablo de piedras, hablo de compuestos, hablo de carbono, hablo de oxígeno, y cómo pudo llegar a ser vida sin la intervención de ninguna inteligencia. Eso es abiogénesis. ¿Ok, Dani? Sí, Ok. Sí, pues sí, si pueden interrumpirme 100% adelante, para que no se quede ninguna duda, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo fue o cómo es la historia que cuentan ellos sobre la biogénesis, ¿no? Bueno, aquí voy a mencionar algo como un poquito de introducción a lo que viene dentro de 8 días, y es que el mismo Darwin, en sus momentos bueno, Darwin la verdad es que lo que hizo fue brillante para su época, y desde ahorita mis respetos totales para el señor Darwin. Y él, queriendo entender un poco lo que ya luego escribió en su libro, El origen de las especies, él se imaginaba cómo pudo haber empezado la vida. Y es una frase muy famosa de él, The Warm Little Pond, donde ahí está su letra, ahí donde está la imagen, no sé si la vean, en donde él decía, bueno, pues seguramente en un lugar donde estaba algún, alguna poza de estas geotérmicas, ¿no? Y con una riqueza de minerales y todo, pues de alguna forma de ahí salieron las primeras formas de vida y fue su versión. Bueno, pues esta versión, un poquito modificada, prevalece hasta hoy, después de ciento y feria de años, ¿no? Y la prueba que les doy es esto. Esto tiene unos cuantos años, son grandes organizaciones que financian la ciencia y ellos siguen describiendo y buscando cómo en un warm little pond empezó la vida. Entonces, no esto no es ciencia ficción, la, eh, esto es ciencia según ellos dura. Eh, yo me río porque la cantidad de recursos, de dinero, de tiempo para buscar algo que cada día se vuelve más imposible, ¿no? Obviamente la han ido sofisticando, como vieron que esto ya de plano no se podía,
Y cuando les digo no se puede, ellos mismos ya empiezan a decir que no se puede por métodos abiogénesis o abiogenéricos, no sé cómo se diga. Entonces empiezan como a proponer otras cosas, como los hydrothermal vents o las chimeneas hidrotérmicas. Entonces, obviamente también aquí empiezan a sumar algunas cosas que se requerirían en un momento dado para la biogénesis. Entonces dicen, no, pues es que aquí hay un flujo de energía y hay un ambiente lleno de moléculas quizá que están saliendo de aquí y hay calorcito, pero y sí, por alguno que no le escarba mucho, dice, oye, pues a lo mejor sí, a lo mejor con, entre comillas, mucho tiempo, aquí se pudo haber originado la vida. La verdad es de que cuando empiezas a entender la vida, sigues pensando en esto como cuento de hadas. Y ahorita, ahorita van a entender por qué. Otra versión más moderna de lo mismo, de la biogénesis, incluye este concepto que se llama mundo ARN o RNA World. Es cuando empiezan a entender que la vida funciona con ADN, no hay de otra, y que el ADN es una molécula sumamente compleja, pero aparte que posee mucha información, pero no hace nada, no funciona para hacer cosas metabólicas o enzimáticas. Entonces ellos dijeron, chin, no jala, o sea, no jala que la vida haya surgido del ADN o solamente del metabolismo. Entonces se les ocurre que pues el mundo antiguo tuvo que haber empezado, o la vida tuvo que haber empezado con ARNs. ¿Por qué? El ARN es como la mitad del ADN, o sea, la mitad, pero aparte, en las moléculas o en las macromoléculas y en las nanomáquinas de la vida, nanomáquinas en máquinas micro, pueden funcionar como herramientas o como enzimas. Entonces, aparte de guardar información, funcionan para hacer metabolismo, tantito. No todo, son limitadas y son partecitas de otras moléculas. Pero entonces, como esto así es en el ARN, los científicos dicen, no, pues aquí tuvo que haber sido un mundo ARN. Sigue siendo cuento de hadas, y sí, ahorita lo vamos a ver. Pero es como ellos tienen el, el estado del arte o el state of the art del origen de la vida o del origin of life, investigación. Toda la investigación gira en torno a estos tres conceptos que acaban de ustedes de escuchar. Y lo pueden ver en compañías que invierten muchos millones en investigación y se centran en todo esto, ¿no? Porque no tienen manera de entender otra forma u otra hipótesis. Ellos es 100% materialismo, no hay de otra, ¿no? Y bueno, debo de reconocer que parte de toda esta investigación pues, nos ha llevado a cosas interesantes en temas de descubrimiento de metodología científica, de procesos, herramientas incluso. Pero el hecho de contestar la pregunta de cómo fue el origen de la vida, debo decirles que están cada día más lejos. O sea, no es que se estén acercando, es cada día están más lejos, ¿no? De ellos como científicos que están siendo financiados para investigar el origen de la vida, como Lee Cronin, que es muy famoso en YouTube, ellos dicen, no, 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 es cuestión de un añito o dos. Por ejemplo, Lee Cronin en una plática que dio en TED en el 2011, dijo, en 2 añitos, en 2 añitos. Entonces, eh, es realmente un como hype, como dicen, es una exageración que cada vez que pasan años y años y años, vemos que eso, no way, no funciona. Bueno, hay muchos papers, hay muchas investigaciones, pero la verdad es que todas giran en torno a la misma cantaleta y si uno le escarba poquito es pura pérdida de tiempo. Y cuando yo digo esto, no lo digo como experto, pero sí como testigo de expertos que lo han explicado y que si alguien gusta yo puedo compartir las fuentes, como James Tour, que es una persona brillante en toda la nanotecnología y en los procesos de síntesis de compuestos. James Tour, si alguien quiere, nada más me lo recuerda y les paso las citas y los libros, ¿no? También el otro libro que es mi Biblia para este tema es de Stephen Meyer, que es
otro de los grandes, y es gente muy científica con todas las neuronas conectadas y que empiezan a hablar la realidad de esto. Muy bien, entonces, ya aquí no quiero perder más minutos porque yo creo que en este tema sí nos vamos a pasar de la hora. Llegamos a este año, ¿no? ¿Y por qué me regreso un poquito a 1953? Yo creo que 1953 fue un año en donde pudimos dejar de perder el tiempo en el tema de la investigación sobre el origen de la vida y pudimos habernos dedicado a estudiar la vida para aprender de ella. Y esto ya empieza a suceder en investigación y hemos tenido muchos hallazgos para nuestro beneficio como ciencias médicas o ciencias en general biológicas, entendiendo la vida cómo es perfecta o casi perfecta en sus procesos, ¿no? ¿Qué pasó en este año? Dos grandes acontecimientos, no sé si fue diosidencia o qué, pero sucedieron el mismo año. Por un lado, estos dos amigos, Watson y Crick, descubren la molécula del ADN, esta complejísima molécula almacenadora de energía, perdón, de información, no de energía, y, y que luego ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle. Y el mismo año, Miller y Urey, jalando un poco algunos conceptos teóricos de otros, ¿verdad? Porque hubo otros antes, con un experimento muy bonito, muy interesante, provocan la producción de aminoácidos. Si ustedes observan los libros de texto ahorita, sí hablan del ADN, pero no hablan de lo que pudo haber implicado desde el punto de vista filosófico. Pero sí se quedan con Miller y Urey como contenido duro de los libros de texto, porque miren, logramos hacer aminoácidos. ¡Wow! Es un ladrillo de la vida, y es cierto. Pero, ¿a qué nos llevó después, desde 1953 hasta el día de hoy, este experimento? Prácticamente a nada. Y cuando digo a nada, no exagero, a nada. Estamos en ceros. Pero ¿qué nos hubiera llevado a entender el descubrimiento del ADN? Pues muchísimo. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a brincar un poquito y que me quedo con esta idea para que la tengamos presente y vamos a empezar a entender la vida desde lo más sencillo que pudo haber existido. Fíjense, esta imagen de la derecha es el posible organismo más sencillo que haya podido existir en, en el planeta Tierra, porque pues es donde hay vida. Y es una bacteria. De hecho, los científicos han intentado simular, o sea, quitándole partecitas a la bacteria. Aquí tiene mucha información, pero se las voy a platicar a ver si no nos hacemos bolas. Pero los científicos lograron definir una vida lo más sencillo posible, vamos a decirlo así, ¿no? Y resulta que es un Mycoplasma genitalium, es una bacteria. Bueno, es un tipo bacteria porque creo que tiene 473 genes. Eso significa que tiene 531,000 pares de bases nitrogenadas. Esto, acuérdense que es el componente básico del ADN, las bases nitrogenadas. eh, es una máquina, perdón, para lograr esto hay una serie de metabolismos, de maquinarias, de transcripciones, etcétera, etcétera, y de nanomáquinas, que para si no, esta micro mini vida no podría existir. Entonces, no quiero ahondar un poco, tanto en el contenido de esta diapositiva, pero sigue siendo célula, sigue siendo pared celular, sigue teniendo un chorro de maquinaria como ribosomas, como ADN polimerasa. La membrana es complicadísima, existe metabolismo, existe reparación, regulación, sistemas de comunicación, controles. Pues esto es más complejo que una ciudad. Esta micro mini vida que ya los científicos hicieron sencilla al máximo, es más compleja que lo que sucede en una ciudad como Nueva York. Así, no hay de otra, no existe otra comparación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se necesita para que la vida funcione? Ya estuvimos mencionando cosas, ¿no? Para que haya organización, tiene que haber límites y esos límites son pared celular. Para que haya reproducción y transmisión
de las mismas características de un ser vivo a otro, se ocupa información. Y dentro de esta información, como el ADN y el ARN, hay un montón de otras informaciones que no podemos comprender todavía. O sea, estamos en esos pininos para entender la complejidad del ARN, ¿no? Y del ADN. Un sistema perfecto de copia que incluye un montón de maquinaria, sensores. Aquí esto se dice fácil, ¿no? Pero, ¿cómo sabe el cuerpo que estoy a 36,7 grados centígrados hoy, ahorita? No es, o sea, hay un sistema de sensores que no está impreso en el ADN, está en algún lugar de la sabiduría de la vida que no tenemos claro dónde está, ¿no? Hay un montón de redes de comunicación, hay muchas nanomáquinas que ahorita lo vamos a ver al final de la clase, muchas proteínas y enzimas que es lo mismo, pero funcionan para muchas cosas diferentes. O sea, tus uñas son proteínas, tu cabello son proteínas, pero las enzimas están trabajando en tus células, haciendo regeneración celular, generando energía, construyendo nuevos ADNs, etcétera, etcétera, etcétera. Y un uso perfecto de la energía que la vida se la ingenió, vamos a decirlo así, que es una energía química perfecta, que es el ATP. O sea, no es el sol, no son el agua que sale de las chimeneas del fondo del mar o de las pozas geotérmicas. Eso es una energía que mata. La energía que ocupamos para la vida es el ATP. Entonces, si se fijan, esto empieza a dibujar lo que es la vida, ¿no? Ahora, es un gran etcétera, porque esto es muy poquito de lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué van tan mal estos amigos del naturalismo metodológico? O sea, realmente la tienen más complicada cada día que pasa. Entonces vamos a empezar a como a repasar por qué esto ya debería de cancelarse porque es dinero tirado y empezar a entender la vida como maestra. No, no como que nosotros podemos hacer a Frankenstein, ¿no? Sino que es maestra. La vida ya está hecha con una perfección irreducible, ¿no? Entonces, bueno, una primera idea de cómo la verdad es que le fallamos totalmente es, estamos violando la segunda ley de la termodinámica. Está violada. Y la verdad es de que no han podido explicar cómo es posible que después del Big Bang, en donde cada vez, o sea, después del Big Bang se supone que todo se dispersa, se separa y termina, se consume. Los soles desaparecen, las supernovas estallan, nosotros nos morimos y nos hacemos tierra. Todo va hacia lo desordenado. Pero en la vida es como si de pronto se regresara el orden para arriba y se mantuviera. Y esto viola la segunda ley. Así de fácil, ¿no? Han querido explicar esto, pero la verdad es de que no, no es tan sencillo explicarlo. Entonces, aquí ya tienen una primera como tachita, ¿no? Ellos han hecho muchos experimentos. Cuando yo digo ellos, es toda esta comunidad científica, que yo no tengo nada en contra de las personas, pero la verdad es que sí da mucho coraje que sigan mareando todo el sistema educativo del planeta Tierra con cosas que van a ser imposibles de probar, ¿no? Pero ellos han hecho experimentos para ver cómo a través de juntar estos polipéptidos, o sea, estas grasas, hacen burbujitas y empiezan a decir, mira, ¿ves cómo se pudo hacer la vida? Pero vean esta imagen. La célula tiene una membrana celular formada de lípidos, de grasas. Son dobles, o sea, son dobles membranas. Pero todos los organelos que están en la membrana son proteínas, son carbohidratos, son enzimas, son pasadizos, son sensores, son glicoproteínas. O sea, la complejidad de la membrana es abismal. Y solo estamos hablando de la cascarita de las células. Y no solo de las células, sino de los organelos, como las mitocondrias, como los núcleos del interior de las células. También están formadas por pared celular. Entonces, es un problemón que no hay forma de que se resuelva. Yo no quiero ser, o sea, no quiero hablar de que no quiero que la ciencia avance. No, no, no. Me gustaría muchísimo que la ciencia avance, pero hay que ser muy realistas de cómo es posible que esto vaya a ser explicado
de manera aleatoria. Y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, segundo problema, tercer problema, el tema de la información. Y aquí voy a ser un poquito más profundo porque aquí esto podría ser la prueba contundente que no hay de otra más que un diseño inteligente. No hay de otra. ¿Qué es lo que está detrás de la información? Bueno, la información es información codificada como un disco duro, como un USB o como un libro lleno de palabras y letras y almacenada de la forma más eficiente que puede existir en el universo conocido. Punto. Es un código, es una secuencia, hay reglas para traducirlo y entonces, bueno, la información, ¿de dónde viene? La información no puede venir de procesos random, no existe información que venga, y esto es algo que observamos todos los días, es algo que se puede demostrar con el método científico, ¿no? Entonces, en fin, esto de la información hay que darle un poquito de profundidad porque es clave, ¿no? En esta conclusión que queremos tener. Este amigo hace bastantes años empezó a entender lo que es la información. Porque resulta que para explicar la información, los científicos dicen, mira, fíjate cómo ese huracán se hizo solo. Mira cómo solito se hizo el huracán. Y es bien bonito y está organizado. O mira los cristales de los copos de nieve. O mira cómo algunos cristales de la química. Entonces, ¿ves? Aquí hay información que se forma sola. Pero si no entendemos la realidad de la información, podemos caer en la trampa, ¿no? Entonces, este amigo, no quiero entrar en esta diapositiva, pero empezó a entender los niveles de complejidad de la información. Entonces, cuando hablamos del ADN como un software con códigos perfectos, con algoritmos, con señalizaciones precisas para segmentarlo en los diferentes tejidos, proteínas, estamos hablando del nivel 8 de la información en el sistema de Shannon, que fue el que propuso esta. Obviamente los cristales pueden estar en el 2, el huracán puede estar en el 1, pudiera haber algún otro evento natural que esté en el 3, pero estamos lejísimos, o sea, el mismo lenguaje nuestro, esto que estoy usando ahorita, está lejos del ADN. Entonces, simplemente para tener un concepto del tipo de información que estamos hablando. Me encanta este ejemplo porque es muy bonito y es como si esta piedrita que se encontró hace miles de años y que sirvió para entender los jeroglíficos en 3 idiomas, que es muy interesante como ejemplo, es como si esta piedra, creo que la usaban para dar unas reglas, un decreto de un faraón, creo, algo así. No me voy a meter en eso, pero es como si los científicos empezaran a decir, ok, mira, ¿ves esa rayita? Fue la arena que le pegó, fue, fue la arena que arrastrada por el mar le estuvo pegando. Si te das cuenta, mira aquí, tenemos esta piedra que tiene esa raya. Mira, ves, coincide. Entonces tenemos, seguramente fue un tema de movimiento geológico o de las placas tectónicas. Pero si se fijan la irracionalidad del método que estamos usando, es totalmente irracional. Y ellos lo consideran evidencia, ¿no? Entonces, bueno, algunos conocemos esto. Si alguien ve puntos y rayas, puntos y rayas, puntos y rayas, dice uno, pues, ¿qué es esto? El que no conoce lo que está aquí. Bueno, pues los que conocemos que está aquí, sabemos que ahí abajo dice I love you y es código Morse. Pero si no sabes qué estaba detrás de esos puntos y rayas, pues es solo Dios, es desorden, no es nada. Pero es un código complejísimo que te lleva a una frase coherente en una sintaxis que te da una idea precisa en tu mente, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la de arriba? Pues la de arriba también es Morse, pero son letras a lo loco, ¿no? Pero ¿qué pensarías si te dijera que es mi contraseña del iPhone? Entonces empieza a tener un sentido de nivel 8 en tu escala de información, ¿no? Entonces, tú puedes ver en un código de programación esto
Y tú dices, pues quién sabe, qué raro, son puros ceros y unos ahí. Pues resulta que esto que estás viendo ahí, no sé si lo están viendo todos, espero que sí, es la secuencia en código ASCII de la frase de la Declaración de la Independencia. When in the course of a human event. O sea, esa frase en código ASCII. No sé si sepan, el código ASCII es el famoso binario, ¿no? Entonces, esto es como varios niveles de complejidad en una información que está coherente y que tiene significado y tiene un objetivo, ¿no? Esto, por ejemplo, dices, no, pues, ¿qué son? Aquí ya estamos entrando en la vida, ¿eh? A, A, G, T, C, T, G. Pues, ¿qué es eso? Bueno, pues resulta que es esto. Es el código de un pedazo del ADN para formar una máquina molecular indispensable para la vida que está en todas tus células por millares y millares de millones y que se llama ARN polimerasa. Esa es una nanomáquina. Ustedes ven como espirales. No son espirales, son moléculas unidas. No sé si me explique, es mucho más complejo de ese, parece un pedazo de pelo ahí hecho bolas. Pues no, es una máquina perfecta que está operando en tus células, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde viene esta información si no hay un propósito y sabiendo que es súper, súper, súper compleja, ¿no? Pues bueno, ahí te la dejo para una primera reflexión. ¿Qué más tiene? Bueno, aquí terminamos la idea de información. ¿Qué más está muy en contra del método, digamos, materialista metodológico para explicar la vida? Estos 20 amiguitos, que son los 20 aminoácidos que tiene la naturaleza, esenciales, que sin ellos no podemos formar proteína y no funcionamos, no existe vida. Pero resulta que estos amiguitos, bueno, en la naturaleza puede haber cientos de aminoácidos, pero la vida eligió, la vida con mayúscula, eligió 20. Entonces, si tú haces una reacción química y salen otros, pues ya empiezas a tener problemas porque no forman parte de la vida. Y tienen una característica súper importante, pero que nadie ha podido dar con el por qué y el cómo. Y es esta definición o este concepto de homoquiralidad. Está muy bien explicado con la imagen, ¿eh? Las proteínas que están formadas por aminoácidos y los mismos aminoácidos tienen lado. O sea, ustedes pueden ver la mano así de frente con la palma hacia ustedes y tú ves un acomodo de los dedos y el dedo pulgar hacia la derecha, ¿no? Pero si tú lo volteas, pues parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque ya tú ya no puedes, o sea, ya no puedes atrapar lo mismo, no puedes funcionar igual. Bueno, pues por alguna razón que nadie puede explicar, la vida funciona con aminoácidos left, o sea, izquierdos. Nadie explica por qué, es un misterio, pero esto provoca que los experimentos que ellos han hecho para el origen de la vida sean simplemente imposibles. No hay manera de conseguir aminoácidos que sean solo L. Así se le antojó a Dios y así es la vida. Punto. Ahora, esto empieza a explotar la cabeza, ¿no? Ustedes tienen en el ADN cadenas de bases nitrogenadas. Pues resulta que mucho, no todo, pero una buena parte del ADN tiene pares o tercios, vamos a decir, tres letras que son una química muy compleja, pero bueno, ya vamos a estar en el ADN, ya está hecho. Cada tres letras del ADN jala del ambiente de la célula un aminoácido específico. Entonces, ustedes empiezan a combinar las letras del ADN. ¿Se acuerdan del código Morse, no? Puntos, rayas. Bueno, esto es mucho más complejo porque es un lenguaje de cuatro letras en el ADN para sintetizar cadenas de 20 aminoácidos diferentes. Por eso la probabilidad aleatoria se rompe, ahorita lo vamos a ver, con la proteína más sencilla. Entonces, esto que parece que lo hizo un ingeniero, esto está en la vida desde el primer día que existió la primera bacteria. No, no hay de otra. Porque sin proteínas no podemos tener vida. Así de sencillo, ¿no? Entonces, es hermoso porque cuando uno lo empieza a observar y estudiar,
Dices tú, ¿eso está pasando en cada célula de mi cuerpo? Pues sí. Entonces, si alguien quiere profundizar en esto, lo vemos, pero da para horas, cómo es el gran dogma. De hecho, hasta simpáticos son los científicos porque le pusieron le pusieron un nombre religioso al tema, ¿no? Porque pues esto raya para un tema religioso, ¿no? Esto que está detrás, ¿no? De cómo sintetizar proteínas. Entonces, vamos entendiendo un poco la proteína porque es otro obstáculo que tenemos en el camino materialista metodológico, ¿no? Ahorita les hablaba del ADN y cómo se pueden traducir cadenas. Pues a la izquierda tenemos una cadena de aminoácidos. Todos son izquierdos y son solo 20 los que ocupamos. Pero esos aminoácidos tienen un acomodo perfecto o casi perfecto para lograr fabricar la proteína que ocupamos, o la enzima que ocupamos, o el tejido que ocupamos, o la nanomáquina que ocupamos, como un ribosoma. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se dice muy fácil, no, pues al azar, mutaciones. A ver, espérate, ¿cómo? ¿Mutaciones de qué? Pues mutaciones del ADN. Pero si muta el ADN y mete un aminoácido que es mejor, eh, pues, ¿cuánto se va a tardar en que funcione la proteína? O sea, alto, alto. Ya no gasten dinero en esos experimentos, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco esto. Esta proteína es la más sencilla que pude encontrar. Es una de las más sencillas. Se llama TRP-Cage. TRP-Cage. Son 20 simples aminoácidos tontitos. 20. Hay proteínas de miles, o sea, entiendan, las proteínas que forman nuestro ser, nuestro cuerpo, son mucho más complejas que esto. Pero empecemos con una que es chiquitita, 20 aminoácidos. ¿Cuántas posibles combinaciones tenemos, como si fuera un candado esto, en un método aleatorio para lograr tener una proteína? Pues resulta que necesitamos, está al lado derecho, ¿ok? Uno en 3 por 10 bueno, perdón, está del lado izquierdo. Tenemos 20 por 10 a la 26 o 20 a la 20. O sea, tienes que ponerle 20 ceros después del 20 para más o menos tener aleatoriamente así, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, una proteína de este tamañito chiquita, que son tan complicados los números que me hago bola, ¿no? Pero entonces, si tú haces 20 a la 20 intentos, vamos a pensar que lograste la proteína esa. Pero si tú hicieras un intento cada segundo, ocuparías 3 a la 10, 3 por 10 a la 18 años. O sea, necesitamos 200 veces el universo. Creo que ahí dice abajo, ¿no? La edad del universo no te da. O sea, no sé si les explote la cabeza igual que a mí. La más simple proteína por métodos materialistas aleatorios no se puede hacer en el tiempo que lleva el universo. Punto. Entonces, aquí tenemos estos 3 a la 18. No, no hay manera, no se puede, no existen recursos probabilísticos que aguanten. Y eso es solo para la proteína más sencilla. Ahora, enfoquémonos un poco. Híjole, se nos va a acabar la hora, pues ni modo, nos vamos a pasar unos minutitos. El ADN, que es esta maravilla de almacenaje de información, nosotros tenemos 3 billones o sea, 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas en cada ADN. Y no olvidemos, cada célula tiene el 100% de tu material genético, ¿no? Esto es algo que nos debe explotar la cabeza porque no es como una computadora que tu disco duro está en una esquinita y esa tiene toda la información. Es como si cada botón de la compu y cada calcamonía y cada pedacito tuviera toda la información de la compu. No sé si me explique. Eso es el ADN. Y está en cada núcleo de cada célula de tu cuerpo, ¿no? Si no, no se podría dividir en dos. No podría crear una igual, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente para explotarnos la cabeza. Quiero que vean este video, por favor, porque esto es lo que los materialistas creen que se va a hacer al azar. Esto es una eh, molécula, una maquinaria molecular haciendo el trabajo de la copia del ADN, perdón,
de la transcripción del ADN para fabricar luego proteínas. Acuérdense, el ADN se separa, se traduce con esta maquinaria un pedacito, ese pedacito sale del núcleo y va al ribosoma. Ahorita lo vamos a ver. Ni modo, nos vamos a tardar un poquito más. Ya vi que la hora fue imposible. Vamos a verlo. Y me voy a callar un poquito. These are tiny molecular machines, and they are doing this inside your body right now. To understand why, we have to zoom out. Every day in an adult human body, 50 to 70 billion of your cells die. Either they're stressed or damaged or just old. But this is normal. In fact, it's called programmed cell death. But to make up for all these lost cells, right now, billions of your cells are dividing, essentially creating new cells. And that process of cell division, also called mitosis, well, it requires an army of tiny molecular machines. So let's take a closer look. DNA is a good place to start, the double helix molecule we always talk about. This is a scientifically accurate depiction of DNA created by Drew Barry at the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research. If you unwind the two strands, you can see that each has a sugar phosphate backbone connected to the sequence of nucleic acid base pairs, known by the letters A, T, G, and C. Now, the strands run in opposite directions, which is important when you go to copy DNA. Copying DNA is one of the first steps in cell division. Here, the two strands of DNA are being unwound and separated by the tiny blue molecular machine called helicase. Helicase literally spins as fast as a jet engine. The strand of DNA on the right has its complementary strand assembled continuously, but the other strand is more complicated because it runs in the opposite direction. Sí, sí están observando la complejidad de las maquinarias que están dando vueltas ahí. Continuously, but the other strand is more complicated because it runs in the opposite direction, so it must be looped out with its complementary strand assembled in reverse, section by section. At the end of this process, you have two identical DNA molecules, each one a few. Bueno, aquí la voy a dejar. No sé si alguien quiera comentar algo de esta diapositiva en particular. Si quieren verla, les paso con mucho gusto el link. Es ciencia, es muy nueva. Esto estamos descubriéndolo en los últimos 15, 20 años, porque esto no lo podíamos ver. Se ocupaban técnicas de microscopía cristalizada, electrónica, o sea, unas técnicas muy complicadas. Y ahorita podemos observar lo que está pasando adentro de la célula. Y estas son máquinas que van a la velocidad de una turbina de avión, copiando tu ADN para producir ARN y hacer algo con él a velocidades sorprendentes. Y todos estos pequeños que parecen una bola de pelos son moléculas perfectas. Entonces, ¿dónde se imprime la vida o las proteínas? En los ribosomas. El ribosoma lo acaban de descubrir en el 2009, que es ayer. Estos tres amigos ganaron un premio Nobel porque apenas pudimos entender cómo es la molécula. La molécula tiene 4.500 nucleótidos. Es esto. Pero lo que se ve a la izquierda, no es así. O sea, cada bolita que parece así como palomitas de maíz, son moléculas con carbonos, con nitrógenos. O sea, es complejísimo el ribosoma. Y es una molécula que ya cuando la describen con cada uno de sus componentes, tiene cientos de partecitas diferentes que fueron impresos en procesos con otros ribosomas. El ribosoma se imprime a sí mismo para poder formar nuevos ribosomas. ¿Cómo? ¿Cómo fue el primer? ¿Cómo empezó la vida? Si para fabricar ribosomas ocupa ribosomas, porque está hecho de proteínas y de ARN son múltiples partecitas para entender esta máquina impresionante que lo que hace es producir proteínas. Aquí lo vamos a ver. Ahora ya estamos del lado del ribosoma. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso.
El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una Cada bolita que parece uva es un átomo. O sea, esto estaba, parece que así, mira, pues parece una bola ahí, no, no, son átomos perfectamente ligados por las leyes de la química para formar una máquina tridimensional de materia, ¿no? Esto es una máquina real de materia, como una impresora, como un taladro, nomás que está haciendo impresión de proteínas. Vamos a verlo un poquito más. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón. Bueno, aquí lo voy a dejar por tema de tiempo, pero esto es lo que hace tus millones y millones de ribosomas en cada célula de tu cuerpo para hacer tus uñas, tu cabello, tus tejidos, tu pared celular, para crear todas las proteínas con las que funcionas. Hoy, en este instante, ¿no? Está sucediendo eso. Bueno, ¿qué más tienen de reto aparte de todo esto que hasta ahorita ya, por ejemplo, los interactomes? Es algo que yo también descubrí ahora que estaba preparando el tema, pero estas moléculas que son complejísimas, que son proteínas y son máquinas resulta que se comunican entre ellas. Hay comunicación entre el núcleo con el ribosoma y hay una forma como oye, ¿sabes qué? El amigo hizo mucho ejercicio y se le rompieron los músculos. Entonces hay toda una serie de comunicación entre todas las componentes del cuerpo para decir, oye, hay que producir más, oye, pues mándale al cerebro que le dé hambre al amigo porque necesita comer más, o sea, todo está comunicado y no tenemos ni la mínima idea de cómo sucede esta compleja red de comunicación. O sea, ni el 1% no tenemos idea de esto. Y sin esta red de comunicación no funciona la vida. Tenemos todo el sistema de homeostasis que tampoco entendemos cómo funciona. Toda la coagulación de la sangre, cómo podemos respirar y saber que hay que acelerar el corazón porque estás cansado. Si nadie piensa en acelerar el corazón. Tenemos la cicatrización, el dolor, tenemos el tema de todas las señales hormonales que viajan para dar de un órgano a otro. Misterios, todo es misterio. Empezamos a entenderlo, pero muy poquito. La planta de energía de la vida, hace ratito les hablaba yo del ATP y del ADP. Pues resulta que la mitocondria es un milagro en sí mismo, es una unidad de energía que utiliza un sistema complejísimo de nanomáquinas. Fíjense, eso que dice complejo I, complejo uno, son como el ribosoma, son máquinas complejísimas, llenas de estructuras proteicas que se instalan en las paredes de la mitocondria para hacer un gradiente de protones y poder fabricar ATP, y eso es la energía de tus células. No existe otra energía. No es solar, es ADP, ATP. Es como funciona la energía. Y fíjate, la historia de los materialistas es pues que una bacteria que no explican cómo, pero una bacteria que lograba hacer uso del ATP, se metió adentro de otra formando mitocondrias. Es que lo puse aquí porque a mí me parece un cuento de hadas que yo no sé qué mente puede decir, oye, esto es ciencia, por favor. O sea, ¿cómo? Luego, ¿cómo se codificó? ¿Y cómo fabricamos nuevas mitocondrias? ¿Y cómo hay comunicación? ¿Y cómo? Pues es una teoría, pues es una patada de ahogado, pero es un cuento de hadas es más creíble que esto, ¿no? Entonces, hay muchos más mecanismos, muchos más sistemas. La complejidad, mira, aquí sí estamos viendo ya los carbonos y los ligamentos y los pedacitos de proteína. Esto es una polimerasa y es muy importante, es otra de las nanomáquinas. Eh, Esta es la copia del ADN, ya lo vimos, si quieren se los paso los links. Este es el núcleo, ese es maravilloso cómo se copia
Ahí está la librería de información, el ADN, todo enrolladito perfectamente, con un montón de estructuras que lo protegen. Después se transcribe, o sea, se copia con máquinas perfectas, que ya vimos una de ellas ahorita, la polímera, creo que se llama la transcriptasa. Luego se sale el pedacito del ARN del núcleo por puertas perfectas hechas también con proteínas impresas en un ribosoma. Y esto es el exterior del núcleo. Ese pedacito de ARN se va al ribosoma y se imprime la proteína. Bueno, etcétera, ya lo vimos. Entonces, hasta aquí, ¿cómo va el marcador bayesiano, no? Me río, pero al mismo tiempo estamos perdidos, ¿no? Los libros de texto están llenos de mentiras, los profes de biología están diciendo muchas mentiras, la ciencia está gastando millones y millones de dólares persiguiendo un sueño imposible. Entonces, no, o sea, no es de reírse, es de estar llorando aquí todos y de proponernos hacer algo porque la verdad es que esto no puede seguir así. Y creo que eso es lo que me impulsó a dar este curso, ¿no? Y es bien triste porque todos estos, ¿se acuerdan de la palabra hype, que es exageración? Esta exageración hace que el que no se mete a estudiar un poquito, pues crea, no, es que, por ejemplo, esta es encuesta. Oye, ¿tú crees que en laboratorio ya hicieron una bacteria? 63% de los encuestados digo, claro que sí. Yo escuché en YouTube que la hicieron, o yo lo leí en un libro, o yo lo escuché en una plática TED, ¿no? Entonces, es muy triste que estemos navegando en mentiras. Ya veremos por qué es grave esto. Cuando veamos el tema que sigue después de evolución, vamos a entender por qué sí es grave. Y nosotros que estamos con hijos en prepa y que podemos influir en las escuelas, pues tenemos que alzar la voz, ¿no? Entonces, yo te invito a pensar qué vas a hacer con todo esto y qué vamos a hacer todos con esto, ¿no? Muy bien, pues ya mi garganta casi está diciendo hasta aquí. Próximo martes, otro tema súper polémico, evolución darwiniana, sí o no obedece sus evidencias que ellos muestran a la realidad que vemos en la observación y si sí o no abona a una solución teísta de diseño inteligente o, pues sí, materialismo, como es concretamente la evolución darwiniana. Muy bien, pues gracias por la paciencia. ¿Alguna pregunta o comentario? Preguntas, comentarios, alguien que quiera opinar. Bueno, pues espero que se lleven así la cabeza explotada como a mí me explota cada vez que estudio esto. Y, y si ven un libro de biología que tiene errores, por favor, pónganle con pluma, no es cierto, y ya por lo menos habremos hecho nuestro granito de arena. Pues gracias por su presencia, por su confianza y nos vemos próximo martes con otro tema que está muy bueno, que es evolución darwiniana y qué es lo que tenemos en la ciencia moderna al respecto. Muy bueno, muy interesante. Gracias a todos, feliz martes y pues que descansen. Muy feliz semana. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, ingeniero. buenas Feliz noches. martes. Gracias, Gracias Hasta a luego. Pepe. todos. Gracias, Pepe. Si alguien ocupa Muchas gracias. recursos o ocupa los links, un WhatsApp y con mucho gusto se les mando, ¿ok? Gracias. Gracias, Pepe.